Video vamos a hablar sobre Fusion Drive, qué es esta tecnología, qué pasaba cuando se nos perdía la partición y en qué equipos estaba disponible. Fusion Drive entonces es una opción de almacenamiento que Apple introdujo en el mercado a finales del 2012 en el Mac Mini y en el iMac. Fusion Drive combina entonces dos discos duros, uno mecánico con uno de estado sólido. Entonces, dependiendo del año del modelo, nosotros vamos a encontrar que algunos traían sólidos de 24, 32 o 128 y lo que hacía el software era unir estos dos volúmenes y cuando nosotros veíamos nuestro disco en nuestro Mac lo encontramos como un único disco o un único volumen. ¿Cuál es la diferencia de esta tecnología con un disco duro híbrido? Realmente Fusion Drive no era una tecnología novedosa por parte de Apple. Ya en el mercado, por ejemplo, fabricantes como Seagate tenía ya discos duros híbridos que básicamente igual funcionan de un mismo modo. Viene un disco duro mecánico con una parte sólida. En la parte del sólido se iban gestionando distintos recursos de los que más iba frecuentando el usuario, como las cachés, para que entonces se sintiera una mejora en el rendimiento versus el disco duro mecánico tradicional. Ahora sí, ¿qué es más rápido? ¿Un disco duro híbrido o un disco duro 100% sólido? Pues va a funcionar mucho más veloz un disco duro sólido al 100%. En ese tiempo, cuando salió esa tecnología, todavía los discos duros sólidos eran muy caros. Aún así, Apple siguió utilizando Fusion Drive en muchos modelos que prácticamente no era necesario y lo mejor era comprarlo 100% en estado sólido. Ahora, a partir entonces de noviembre del 2021 ya ninguna Mac ofrece Fusion Drive. Aquí tenemos una recopilación de modelos que venían con este formato a configurar y de qué tamaño eran los discos duros flash que venían. Ahora, en caso también para los procesos de recuperación de datos, en caso de que se dañara alguno de los dos discos, iba a afectar también el acceso a la información, ya que como se iban almacenando y se iban grabando ciertas partes de la información en el almacenamiento flash y en el mecánico, en caso de que se dañara alguno, podía afectar entonces el acceso a la información. ¿Qué es otro problema que podía llegar a suceder? En caso que en algún momento ustedes estaban haciendo alguna actualización y falla, y cuando ustedes van a su utilidad de discos que quieren reinstalar el sistema, se encuentran que ahora tienen dos discos duros, tienen el sólido por aparte y tienen el mecánico por aparte. Ya no les aparece un único volumen llamado Fusion Drive. Entonces, en este caso es sencillo para los que ya tenían el sistema Mojave en adelante, como el MacOS Ventura. Nosotros lo que tenemos que hacer es arrancar con comando R, entrar al recovery y desde el recovery en la parte de utilidades es que vamos a gestionar con el terminal la opción de Disk Util Reset Fusion. Esto lo que hace es volver a crear el volumen lógico. Entonces, si yo abro aquí el terminal, ustedes se van a dar cuenta que el comando Disk Util gestiona muchos procesos que nosotros vemos en la interfaz gráfica, que es la utilidad de discos. Muchos de los procesos que gestionamos aquí con interfaz gráfica tenemos a este comando por detrás a bajo nivel corriente. Eso sí, hay funciones que en la utilidad de discos, si nosotros vamos a borrar o a crear una partición, no vamos a encontrar la opción de Fusion Drive. Si ustedes ven en el comando, si nosotros ponemos Disk Util y vemos todas las combinaciones, una de ellas justamente es la de Reset Fusion. Entonces básicamente nosotros lo que correríamos es este comando de Reset Fusion, pero dentro de el recovery. Entonces abriríamos la terminal en el recovery, escribimos Disk Util Reset Fusion, le damos Enter y se nos va entonces otra vez a unir el volumen. En caso de las personas que tienen High Sierra o anterior, el proceso era un poquito más largo. Nosotros primero teníamos que ejecutar el comando Disk Util y sacar un listado de los discos. Entonces, cuando yo salgo un listado, nosotros nos iba a aparecer el número, el identificador del disco mecánico y el del disco sólido. Entonces, cuando ya teníamos identificado los discos como tal,
que sería el ejemplo, por ejemplo, el disk 0 y el disk 1, luego tendríamos que ejecutar este otro comando. Ya cuando ejecutamos este comando, ya nos aparecía un volumen lógico y luego nosotros teníamos que igual copiar este dato que se generaba del volumen lógico y aplicar ahora este otro comando. Esto entonces, este procedimiento se los voy a dejar en los comentarios. Esto sería solo para las personas que tienen High Sierra o anterior. En el caso de que todas las personas que ya tengan Mojave en adelante, el proceso realmente es bastante sencillo. Ahora sí, si en algún momento se les daña el disco mecánico, pues ustedes pudieran ya instalar un disco duro SSD por vía SATA y trabajan 100% ya con disco en estado sólido. Ya no sería necesario estar trabajando con el Fusion Drive. Saludos.